de hipoacusia conductiva e hipoacusia neurosensorial, lo que implica que hay daños tanto a nivel del oído externo y del medio y también del oído interno. Para las personas con hipoacusia mixta, los sonidos pueden ser a la vez más bajos de volumen y además que son difíciles de entender. Respecto a las causas de la hipoacusia mixta, tenemos los factores genéticos, la sobreexposición a ruido alto y también el envejecimiento. Siguiente, por favor. Respecto a las causas, vamos a tener una causa conductiva, una causa del oído medio, la causa neurosensorial. En cuanto a las causas conductivas del oído externo, puede ser la microtia o la atresia congénita, una otitis externa, causa de trauma, carcinomas de las células escamosas, la exostosis, osteoma, la psoriasis y el cerumen. Respecto a las causas del oído medio, se tiene la atresia congénita o la malformación de la cadena osicular, una otitis media, el colesteatoma, otosclerosis, también se puede dar por una perforación de la membrana timpánica, traumatismos del hueso temporal y tumores glómicos. Y a nivel neurosensorial, las causas a nivel del oído interno, tendríamos la hipoacusia hereditaria, las infecciones virales congénitas, malformaciones congénitas, la presbiacusia, meningitis, la tirotoxicosis, la cocleitis viral, también las drogas ototóxicas, una cirugía otológica, enfermedad de Meniere's, la exposición al ruido, también el barotrauma, un trauma penetrante, el neuroma acústico, un meningioma, enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, una isquemia cerebrovascular, la malformación de Arnold-Chiari y también la otosífilis. Esas serían las principales causas. Siguiente, por favor. Respecto a los síntomas de la hipoacusia mixta, si la hipoacusia es mayoritariamente conductiva, el habla tiende a sonar inteligible, ¿no? Pero solo cuando el volumen es lo suficientemente alto y no hay demasiado ruido de fondo. Pero si la hipoacusia es mayoritariamente neurosensorial, esta ya también puede ser difícil de entender el habla e incluso cuando aparece tiende a el volumen ser suficiente. Siguiente, por favor. Ya. Respecto al diagnóstico, se debe realizar un examen inicial para la evaluación de la audición. Debe realizarse las pruebas acumétricas de Weber y Riné. Y respecto a la historia clínica, también realizar acompañada de un examen físico, de audiometría, acompañar con imágenes y también con evaluación de laboratorio, la cual tiene que estar dirigida. Siguiente, por favor. Respecto a la interpretación de las pruebas de Weber y Riné para la pérdida auditiva conductiva versus la prueba neurosensorial, tenemos que en cuanto a la pérdida conductiva, el Weber lateraliza el mal oído. Y en cuanto a la prueba de Riné, esta puede ser respecto al oído que está sano, de la A a la C es mayor a B sobre B a C. Y en cuanto al mal oído, con la prueba de Riné, la BC es mayor a la AC. Y respecto a la pérdida neurosensorial, en el buen oído va a lateralizar a este mismo oído y la prueba de Riné va a ser mayor, ¿no? La de AC. Y en cuanto al mal oído, en la prueba de Riné va a ser la AC mayor a la BC. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia clínica, es importante realizar las preguntas al paciente. Dentro de estas tenemos que preguntar al paciente cuál fue el inicio y la progresión de la pérdida auditiva, qué también puede el paciente entender las palabras habladas,
Si el problema se debe principalmente al ruido de fondo, por ejemplo, si el paciente se encuentra en un restaurante o en una fiesta, o es igual de malo cuando está en lugares que sean tranquilos. Si hay dolor o supuración del oído, y si este está asociado, ¿no?, a la pérdida auditiva, si hay antecedentes de traumatismos importantes, como por ejemplo incluidos el ruido, si hay antecedentes de infecciones, de cirugías de oreja previa, si hay acúfenos acompañado de vértigo o desequilibrio, si hay antecedentes familiares de pérdida auditiva y si hay una serie de causas, ¿no? Ya sea a nivel congénito o hereditario, qué medicamentos toma el paciente, si le ocurre dolores de cabeza o alteraciones visuales donde hay el episodio de la pérdida auditiva y qué medicamentos no están incluidos de venta libre y que pueda estar tomando el paciente. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, este va a ser dependiendo de los grados y la composición de la hipoacusia mixta. Esta puede tratarse con medicación, con cirugía, prótesis auditivas o un sistema auditivo implantable de conducción ósea. Una pérdida auditiva conductiva suele curarse mediante un tratamiento médico o quirúrgico, mientras que la pérdida auditiva neurosensorial suele tratarse con el uso de audífonos. Las opciones de tratamiento, por tanto, serán la combinación de un tratamiento médico o quirúrgico y también la utilización de audífonos. Y en algunos casos los implantes y ciertos tipos de audífonos son especiales, ¿no?, los cuales pueden servir para tratar la pérdida auditiva mixta. Y en cuanto al auxiliar auditivo, estos dispositivos de conducción aérea o los audífonos tienen que compensar tanto los elementos conductivos como los neurosensoriales. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de la hipoacusia neurosensorial súbita, la cual se caracteriza por hipoacusia neurosensorial aguda, casi siempre unilateral, que se produce en un periodo de 72 horas. La epidemiología es de 11 a 77 por 100.000 personas por año, entre los 43 a 53 años, y el número similar es entre hombres y mujeres. En las infecciones tenemos la proclitis viral asociada al virus del herpes, el virus para influenza aperas, sarampión, rubiola, VIH, meningitis bacteriana, infección por micoplasma pneumoniae. Las drogas ototóxicas tenemos los aminoglucósidos, la vancomicina, la eridromicina, los diuréticos de asa, antipalúdicos, cisplatinos, sildenafil y cocaína. Las neoplásicas tenemos la neurinoma acústica, carcinomatosis meningia, linfoma, leucemia o displasia de células plasmáticas. Entramos tenemos el traumatismo craneoencefálico, barotraumas, exposición al ruido. En el autoinmune tenemos el síndrome de Cogan, el síndrome de Susan, el lupus eritematoso sistémico, el trastorno vascular, el accidente cerebrovascular vertebrovascular o accidente isquémico transitorio, infarto cerebeloso, hemorragia del oído interno. Entre otras causas tenemos la enfermedad de Meniere, la autoesclerosis, enfermedad de Paget, la esclerosis múltiple, la sarcoidosis y hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Los criterios de diagnóstico, primero va a ser la pérdida auditiva de naturaleza neurosensorial, la pérdida auditiva al menos 30 decibeles en al menos 3 frecuencias de prueba consecutiva. Otra es la pérdida auditiva que ocurre dentro del periodo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas son pérdida auditiva inmediata o rápida, o informan una pérdida auditiva al despertar, o un oído bloqueado o plenitud auditiva, tinnitus lateral, vértigo o tal. Siguiente, por favor.
En la evaluación, debemos distinguir la pérdida auditiva de lo sensorial de la conductiva. Se debe realizar un examen inicial para evaluar la audición. Debemos hacer las pruebas de Weber y Rinet. Y a la vez ayudarnos con la historia clínica, el examen físico, la audiometría, las imágenes y la evolución de laboratorio dirigido. Siguiente, por favor. Sobre el tratamiento, tenemos que los pacientes pueden tolerar la terapia con glucocorticoides sistémicos en dosis altas, la prednisona de 60 miligramos por vía oral, una vez durante 10 días. Tenemos que los pacientes que refieren evitar los glucocorticoides sistémicos o que no son candidatos para el tratamiento con glucocorticoides sistémicos en dosis altas, la dexametasona intratimpánica, solución de 10 miligramos ml, aproximadamente 0.5 ml inyectados al oído afectado. Las inyecciones intratimpánicas se administran una vez a la semana durante 3 semanas. Y para los pacientes con pérdida auditiva más grave, mayor a 50 decibeles, se usa una terapia combinada, la cual está con prednisona 60 miligramos una vez al día durante 10 días, más inyecciones intratimpánicas de dexametasona una vez a la semana durante 3 semanas, administradas de forma simultánea o secuencial. Siguiente, por favor. Para los pacientes con pacientes refractarios de terapia inicial, para estos pacientes se tiene una mejora de audición menor a 10 decibeles después de una terapia inicial, o que continúan teniendo una pérdida auditiva mayor a 20 decibeles, se ofrece un tratamiento adicional. Lo cual estos pacientes recibieron el tratamiento inicial con prednisona oral, el tratamiento de rescate con dexametasona intratimpánica, solución de 10 miligramos ml, aproximadamente 0.5 ml inyectados en el oído afectado. Esas inyecciones intratimpánicas se administran una vez a la semana por 3 semanas. Para los pacientes que recibieron tratamiento inicial con dexametasona intratimpánica pueden tolerar dosis altas de glucocorticoides sistémicos, la cual se ofrece un tratamiento de rescate con prednisona 60 miligramos por vía oral una vez al día durante 10 días. Y la adición de oxigenoterapia hiperbárica como ayudante al del tratamiento con gluticordes de rescate se puede utilizar si está disponible. Esta particularidad para pacientes con pérdida auditiva más profunda, en caso de mayor a 70 decibeles. Siguiente, por favor. Para el traumatismo acústico, tenemos que es una lesión producida en el oído interno, la cual produce induce estampidos, ruidos muy fuertes, explosiones o traumatismo. La generación de un traumatismo acústico está relacionado directo con la duración y la intensidad del ruido, que es a 90 decibeles. Las características tenemos que son temporales continuas o transitorias. En estas tenemos las estables, las fluctuantes y las intermitentes. La cual estable va a estar en contraste de intensidad y las fluctuantes que varían algo de la intensidad. La expresión máxima permisible en la actualidad para el ruido continuo es de 90 decibeles por periodo de 8 horas, la cual permite aumentar el doble o dividir a mitad el periodo de exposiciones por cada incremento o decremento de 5 decibeles en el nivel de ruido a partir de los 90 decibeles. Siguiente, por favor. En el cuadro clínico, al principio de la exposición del ruido continuo, tenemos que la cefalea, la hipoacusia, la sensación de malestar. Después de un corto periodo se acostumbra a esta nueva sensación, lo cual tenemos los acúfenos y la sordera, que puede ser bilateral y de percepción o de daño de compresión del lenguaje. Hay una susceptibilidad individual de la exposición de ruido
que depende de la edad, género, raza, el daño previo a la cóclea, la presencia de cirugías patológicas. Y en la exploración tenemos también las ondas timpánicas normales, los diapasones, la hipoacusia, el Weber indiferente o lateralizado al oído que oye mejor, el positivo bilateral y prueba de Sham-Watts acordado en ambos oídos. El diagnóstico tenemos la historia, una análisis social, condiciones de trabajos y hábitos, la audiometría tonal y verbal, la cual tenemos una clase de Larser, que consta de 3 grados. El primer grado es, al principio no hay trastornos auditivos algunos y se escucha bien la palabra hablada por el audiograma. Muestra una caída entre 20 a 30 decibeles en un tono de 4.000 Hz, pero se recupera en el tono de 8.000 Hz. En el segundo grado, la sordera se manifiesta clínicamente. Hay una pérdida de 40 decibeles, cayendo más en frecuencias agudas. En tercer grado, la sordera es más acentuada, hay acúfeno, ¿no? Y un umbral que desciende de 60 decibeles a más. Muchos enfermos solo en estos niveles se dan cuenta de su problema. Siguiente. El tratamiento tenemos que puede ser preventivo y terapéutico. Si los trabajadores están expuestos a los ruidos iguales o mayores a 85 decibeles, pueden someterse a un programa de preservación de capacidad auditiva y pruebas audiométricas periódicas. Deben utilizarse protectores auditivos que son 3 tipos: los tapones auditivos, las orejas circulares y los tapones de conducto semiorales. Y el terapéutico son los auxiliares auditivos electrónicos. Lo más importante es la existencia y la aplicación de regulaciones ocupacionales de la Ley Federal del Trabajo, que obligan al patrón a proporcionarse protectores auditivos y pruebas audiométricas anuales. Siguiente, por favor. Ahora les vamos a hablar sobre lo que es la presbiacusia. La presbiacusia se considera que es la pérdida auditiva simétrica y bilateral. Esta suele ser de tipo insidioso y de una progresión lenta. Se caracteriza por perder la capacidad o tener una capacidad deficiente de comprender los componentes de alta frecuencia del habla, como lo que son los sonidos de la P, de la K, de la F, S y la Ch. Se dice que no tiene cura, pero se pueden mitigar los síntomas. Los signos característicos son, sobre todo lo que ya les dije, son la reducción de la percepción de los sonidos agudos y problemas de comprensión en un ambiente ruidoso. Siguiente, por favor. Su etiología va a ser multifactorial. Pues va a ir desde la degeneración relacionada con la edad. Esto se va a ver más anatómicamente y fisiológica. También factores genéticos, como mutaciones en el ADN mitocondrial, que se va a dar con la pérdida de la capacidad de la división de las células precursoras del ligamento espiral y de la estría vascular. También puede ser producido por lo que son hormonas, como hormonas sexuales. También se asocia mucho a lo que es la exposición a ruidos fuertes, lo que va a producir daño coclear inducido. Estos daños pueden ser tantos daños mecánicos como que pueden causar lo que es el desprendimiento del órgano de Corti, daños metabólicos que pueden causar depresión de las enzimas y metabolitos, originando debilidad en la estructura celular, y también hay daños vasculares que van a producir que los capilares sufran alteraciones histológicas por cambios esporádicos. Y entre también, disculpen, entre otra etiología son los agentes ototóxicos, sobre todo por el uso de salicilato, diuréticos de asa, aminoglucósidos, toluenos, como también estirenos, monóxido de carbono, mercurio. También tenemos que tener en cuenta que están muy asociados sobre todo a lo que son antecedentes de infecciones de oído y también a enfermedades sistémicas como lo que es la dislipidemia, diabetes, disfunción renal. Siguiente, por favor. Su epidemiología podemos ver que la causa más común de pérdida auditiva
es la causa más común de pérdida auditiva en todo el mundo. Se considera que 2/3 de personas mayores de 70 años la van a padecer. Según la encuesta nacional de los Estados Unidos de salud y de nutrición, dice que la prevalencia de la pérdida auditiva aproximadamente se duplica con cada década posterior desde los 12 años hasta los 79 años. La Heart ABC dice que nos muestra que existe una prevalencia en varones mayor que en mujeres. Y la Organización Mundial de la Salud dice que tiene una estimación que para el 2025, entre las personas de 60 años o más de 500 millones tendrán una pérdida auditiva significativa relacionada con la edad. Siguiente, por favor. En su fisiopatología, esta se va a dar sobre todo porque se va a caracterizar, porque va a existir una hipoacusia neurosensorial, que esta se va a caracterizar porque es la degeneración de las células ciliadas. También va a haber una degeneración de lo que son la estría vascular y las células ganglionares espirales. Como sabemos, de manera progresiva se van a perder lo que son las neuronas sensoriales, que van a abarcar casi toda la vida auditiva, desde el órgano de Corti, encargado de la percepción de los sonidos en el oído interno, hasta la corteza cerebral, que codifica los estímulos que va a recibir a través de la vía auditiva desde dicho órgano. La presbiacusia también se ve favorecida por lo que son el desarrollo de las enfermedades, como ya les dije anteriormente, como lo que es la diabetes, y también otra enfermedad muy característica que va a causar daños es la aterosclerosis. Siguiente, por favor. Ahora les vamos a hablar sobre los tipos de presbiacusia. Vamos a tener una presbiacusia sensorial o de tipo 1 que se caracteriza por la pérdida de células ciliadas receptoras en el canal basal de la cóclea, que da como resultado una pérdida de la audición características de alta frecuencia. Luego tenemos lo que es la presbiacusia neural o de tipo 2, que esta se caracteriza por ser la pérdida de las fibras del nervio coclear, así como de las neuronas del ganglio espiral. Luego tenemos lo que es la presbiacusia estrial o metabólica, que se caracteriza por ser la degeneración de las células de la estría vascular. También existe lo que es la presbiacusia mecánica, que esta se va a dar debido a los cambios físicos del conducto coclear. Luego también vamos a ver lo que es la presbiacusia mixta, que se caracteriza por cambios patológicos en más de una de las estructuras anteriores, y la presbiacusia indeterminada, que se caracteriza porque va a haber casos en los que los cambios de las estructuras anteriores no son significativos. Siguiente, por favor. En su diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que en su presentación inicial común va a ser lo que es la dificultad para distinguir o discriminar el habla en situaciones específicas. Puede estar acompañado de tinnitus y zumbidos, y también muchas veces el paciente no es consciente de que tiene una pérdida de la audición. Muchas veces, como es una degeneración por la edad, esta degeneración se va a ir como que acentuando por el paciente, o sea, lo va a ir tomando como algo común, entonces no lo va a tomar como una pérdida de la audición. Disculpen. También algo que tenemos que tener en cuenta es que hay que averiguar los factores de riesgo de nuestro paciente. Si la pérdida auditiva del paciente es aguda, es unilateral o está acompañada de síntomas neurológicos como lo que es el entumecimiento y debilidad facial, pérdida del equilibrio o mareos, sí o sí, nosotros como personal que vamos a tener primera atención, tenemos que pasar con el otorrinolaringólogo. Siguiente, por favor. En el caso del diagnóstico, hablamos del examen físico. Acá vamos a ver la opacificación benigna de las membranas timpánicas relacionadas con la edad y la acumulación del cerumen. Acá vamos a hacer lo que es la prueba de Weber,
que puede variar y puede dar como resultado un resultado falsamente normal si la pérdida auditiva es simétrica. Siguiente, por favor. En su diagnóstico, el diagnóstico que nos va a dar es la certeza va a ser lo que es la audiometría. Esto va a ser tomado por lo que es un logoaudiometría audiograma, que esta es una de las mejores pruebas que vamos a tener para lo que es descartar esta enfermedad. En la presbiacusia, los sonidos de frecuencia más altas generalmente se ven afectados primero, seguidos por los sonidos de frecuencia más baja y más baja a medida que avanza la afección. La presbiacusia se caracteriza por una pérdida auditiva bilateral superior a lo que es los 2000 Hz. En un audiograma estándar, la presbiacusia aparece como una línea descendente general que presenta la audición deficiente en los sonidos de frecuencia más alta. Siguiente, por favor. En el tratamiento, como ya les dije anteriormente, no existe una cura exactamente para la presbiacusia, pero podemos dar un tratamiento para amortiguar esta pérdida de la audición, como lo que son los audífonos, que son el pilar del tratamiento en la presbiacusia, y se ha demostrado que tienen un efecto significativamente positivo en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en su comunicación y en su efecto de interactuar con las personas. Se puede ofrecer también lo que son implantes cocleares a pacientes con pérdida auditiva bilateral severa que no mejora con audífonos, y también tenemos que evitar o minimizar factores externos. Siguiente, por favor. Eso es todo, muchas gracias. Ya, chicos. A ver, el otro grupo. Empiece, por favor. Buenos días, doctora, compañeros todos. Ahora vamos a hablar de lo que es malformaciones congénitas del oído interno y otras patologías. El siguiente, por favor. Empezando por la epidemiología, tenemos que estas se van a producir en uno de cada 10.000 o 20.000 casos. Y además, uno de cada 1.000 niños va a presentar algún grado de déficit auditivo neurosensorial. Tiene una edad promedio de aparición de 4.9 años. Y además, la prevalencia de estas alteraciones en recién nacidos con factores de riesgo fue de aproximadamente de un 9.52%. Dentro de lo que son los factores de riesgo podemos ver una lista ahí amplia, dentro de los cuales podríamos destacar lo que es el sexo masculino, obviamente el consumo de ototóxicos en parte de la mamá principalmente, también un peso inferior a 1.500 gramos, cuando el bebé nace con una edad gestacional menor a 34 semanas y las que podemos observar ahí. Es así que estas malformaciones congénitas van a tener distintas clasificaciones, pero la más usada es la clasificación de Sandler y Satsi del 2002, en las cuales se clasifican en malformaciones cocleares, vestibulares, del canal semicircular y del canal auditivo interno. Además, tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico de estas malformaciones, la tomografía computarizada y la resonancia magnética se van a usar ambas. Principalmente la TC va a ser el estudio o el mecanismo de elección para valorar lo que son estructuras óseas del oído, mientras que la resonancia magnética va a permitir una mejor valoración de los tejidos blancos, como lo que sería el laberinto membranoso, y además la representación de los pares craneales. El siguiente, por favor. Eso sí, empezaríamos hablando de lo que es la malformación de Mitchell o la aplasia completa del laberinto membranoso. Esta representa el 1% de las malformaciones de oído interno, pero representa el
6% de las malformaciones a nivel coclear y es la más grave. Esta se debe a una alteración en el desarrollo de la cápsula óptica, la cual normalmente se produce esta alteración antes de la tercera semana de gestación. Como lo evidenciamos radiológicamente, la ausencia total del laberinto membranoso y el laberinto óseo. Y clínicamente, ¿cómo lo identificamos? Porque el paciente va a tener una hipoacusia neurosensorial, total, que no es posible tratar con prótesis auditivas, por eso está contraindicado el implante coclear y la mejor opción terapéutica va a ser el implante troncoencefálico. Además, al tener este cuadro tan grave, se asocia con otras anomalías del hueso temporal que puede ser una hipoplasia del ápex petroso o una ausencia de las ventanas redonda u oval. El siguiente, por favor. El siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la aplasia coclear, vamos a tener que esta se debe a cuando hay una alteración del desarrollo en la semana, en el final de la tercera semana. Esta va a representar el 3% de todas las malformaciones del oído interno. Y además, en cuanto a su tratamiento, en cuanto a la frecuencia dentro de las malformaciones cocleares, esta va a representar el 12% de estas. ¿Y qué sucede antes de la tercera semana? Va a haber lo que es una atricción o va a haber lo que es una atricción de la cóclea, por lo cual se va a producir una ausencia que podemos observar en la imagen inferior derecha con un asterisco en la imagen que dice A, en donde vamos a tener que los canales semicirculares con frecuencia van a estar malformados o pueden estar globulares o ligeramente dilatados. Y además, característicamente vamos a presentar una ausencia del nervio coclear y su conducto van a estar ausente. Clínicamente, en la aplasia coclear, ¿qué va a presentar los pacientes? Van a tener una hipoacusia neurosensorial unilateral o puede ser bilateral si es que se presenta a ambos lados. Otra malformación es lo que es la cavidad común. En la cavidad común, vamos a tener cuando va a haber un par en el desarrollo embrionario antes de la cuarta semana. Este va a presentar una frecuencia del 25% dentro de todas las malformaciones del oído. En este caso, vamos a ver en cuanto al tratamiento, el implante coclear va a ser posible, pero va a tener una mayor tasa de complicaciones. Y clínicamente, ¿cómo podríamos observar las estructuras? Si podemos observar la imagen, podemos observar que la cóclea y el vestíbulo van a confluir en una sola cavidad, o por así decirlo, una sola arquitectura. Podemos observar en la imagen inferior izquierda cómo no presenta la forma clásica que conocemos, ¿no? El siguiente, por favor. En cuanto a la hipoplasia coclear, esta vamos a tener de 3 tipos, pero ¿a qué se debe? Vamos a tener que esta se va a producir cuando el desarrollo se va a detener a lo largo de la sexta semana de gestación. Y además vamos a tener que, obviamente, a diferencia de la aplasia donde no había la estructura, aquí vamos a tener distintos grados o distintas dimensiones de tamaño de la cóclea. Y dentro de los 3 subtipos vamos a tener el humo o el yema de cóclea que podemos observar en la imagen superior izquierda, en donde vamos a tener que, si observamos las estructuras del vestíbulo, podemos observar como una ligera apéndice, una ligera yemita, como dice este tipo, en la cual no va a tener arquitectura interna y además va a haber una ausencia total de lo que es el modiolo. En el tipo 2 vamos a observar que es una cóclea hipoplásica quística,
Y en este caso, bueno, ha sido referencia a lo que es una estructura como un quiste ligeramente más grande que la yema. Y vamos a tener que, si bien es de dimensiones reducidas, y no va a tener ni modiolo ni un tabique interescalar, pero su estructura externa va a ser normal. Y en el tipo 3 vamos a tener lo que es la cóclea con menos de 2 vueltas, en la cual vamos a presentar que sí va a tener dentro de las estructuras internas sí va a presentar lo que es el modiolo, y el tabique interescalar va a ser más corto, pero largo. Además de esto, su estructura externa e interna van a ser ligeramente normales. Entonces vamos viendo cómo va escalando del 1, que es una ligera prominencia solo de la cóclea, hasta una que tiene casi de todas las estructuras, pero su formación no es igual. El siguiente, por favor. En la partición incompleta tipo 1, o como también se conoce la anomalía quística cocleovestibular, esta va a representar el 20% de las malformaciones cocleares y cómo se caracteriza por una cóclea quística y un vestíbulo dilatado, como podemos observar en la imagen inferior derecha. Podemos observar que la cóclea y el vestíbulo ambos están dilatados. Y esto se origina ¿dónde? En la 5ª semana de gestación. Y afecta principalmente a lo que es el desarrollo de la estructura interna, pero de la cóclea. Es así que la cóclea va a tener ausencia completa de lo que es el modiolo y va a tener un aspecto quístico. Va a tener distintos grados de anomalías. Y si es que hablamos de un grado leve, va a presentar una malformación solo a nivel de la cóclea con lo demás normal, o sea, con el vestíbulo y los conductos semicirculares normales. Mientras que el grado más avanzado, la cóclea, el vestíbulo y el conducto semicircular horizontal van a estar agrandados a manera globular y formando un contorno, ¿no? Luego también vamos a tener, se tapó del título, la partición incompleta tipo 2, también conocido como la malformación o aplasia de Modini, la cual es la segunda causa más frecuente de sordera congénita. Y estas van a representar el 19% de las malformaciones cocleares y el 30% de lo que es las malformaciones congénitas. Ahí le puse el 50%, pero va a representar el 30% de todas las malformaciones congénitas del oído interno. En esta se caracteriza, ¿por qué? Por la triada, en donde va a haber un apex coclear quístico, una dilatación mínima del vestíbulo y un acueducto vestibular largo. Como vamos a observar en la imagen inferior izquierda, con las flechas se está señalando el apex coclear quístico. Inferiormente a este podemos observar lo que es la dilatación mínima del vestíbulo, que es, si lo comparamos con la figura que está a su costado, es menor la dilatación del vestíbulo, y solo con las puntas de flechas se está señalando lo que es el acueducto vestibular largo, ¿no? Esta anomalía se va a originar, ¿por qué? Por una detención del desarrollo durante la 7ª semana o entre los días 58 y 70 de la gestación. ¿Qué va a ocurrir en esta etapa? Va a haber una interrupción del desarrollo coclear a 1 vuelta y media, produciendo esta deformidad, y se asocia ¿con qué? Con una sordera completa y las malformaciones vestibulares. En el diagnóstico de esta vamos a tener que la tomografía axial computarizada en la que vamos a poder observar todos estos cambios, pero el hallazgo clásico que podemos encontrar es en una TAC es una vuelta basal normal con una
con la cavidad pseudoquística que va a representar, que va a reemplazar a lo que son las vueltas media y apical. Y el resto de oído va a estar normal. El siguiente, por favor. Perdón. Luego vamos a tener el síndrome del acueducto vestibular ensanchado, el cual vamos a tener que va a ser simplemente un ensanchamiento del acueducto vestibular, que podemos observar que es la flecha blanca que está señalando en la imagen inferior derecha, la cual se presenta de forma aislada por el crecimiento anormal del conducto isaco endolinfático. El resto de estructuras va a estar normal. Y cuando hablamos de un acueducto ensanchado, cuando el calibre es más de 0.8 milímetros en su punto medio, en un plano oblicuo de 45 grados, lo cual es el plano de Posch, es un plano para la toma de imágenes, ¿no? Que podemos observar ahí inferiormente. Luego también podemos observar distintas malformaciones del sistema vestibular, el cual se debe a una alteración en el desarrollo entre las semanas 6 y 22 de gestación. Van a tener una etiología controvertida, pero tiene una fuerte asociación con distintas otras malformaciones del oído interno y algunos síndromes, ¿no? Dentro de todos síndromes se va a relacionar con lo que es el síndrome de Chart, el cual es una hipoplasia del vestíbulo y la aplasia de los canales semicirculares, en donde podemos observar en la imagen inferior izquierda la hipoplasia del vestíbulo, que está señalado con una flecha negra. No sé si se puede observar. El otro imagen, por favor. La del otro lado. Ajá, allí, en la flecha negra, una hipoplasia del vestíbulo y la aplasia de los canales semicirculares con un asterisco un poco más inferior a esa flecha negra, que no se ve muy bien, pero ahí está. El siguiente, por favor. También podemos tener otro, en la cual es la anomalía de Shive, en la cual es la malformación más frecuente encontrada en la cóclea, ya sea aislada o asociada a un síndrome, y esta se va a caracterizar ¿por qué? Por un sáculo y un conducto coclear que no se desarrollan, el laberinto óseo, utrículo y todos los conductos semicirculares van a ser normales. La membrana textorial va a estar reducida y el órgano de Corti puede mostrar algunos cordones de tejido conectivo. Y clínicamente la hipoacusia que va a presentar es a frecuencias medias o altas. Y luego otro es la aplasia de Alexander, la cual tenemos un laberinto óseo normal, pero vamos a tener una aplasia del conducto coclear. Y además que el órgano de Corti y todas las células ganglionares adyacentes van a ser las más afectadas. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Con una hipoacusia neurosensorial gradual, la cual va a progresar de frecuencias bajas a frecuencias altas. Y el siguiente, por favor. Y eso sería dentro de las malformaciones congénitas más frecuentes. Ahora, entrando en lo que es la hipoacusia de conducción, el siguiente, por favor. Vamos a tener primero, vamos a hablar de lo que es la hipoacusia de transmisión, en el cual, de definición, vamos a hablar que serían pérdidas auditivas en la cual va a haber una lesión anatómica que se va a ubicar dentro de todo el trayecto, pero principalmente en uno o varios elementos conductores de los sonidos en el oído interno, oído medio o oído externo. Dentro de las características vamos a tener que primero nunca van a alcanzar pérdidas severas o profundas, o sea, van a llegar a un máximo de 60 decibeles, no producen trastornos
en lo que es la palabra por ser una pérdida solo de carácter cuantitativo. Es así que va a haber una audiofonía por resonancia, que cómo lo va a percibir el enfermo, él va a sentir que está hablando muy alto, por lo que va a hablar con una voz muy bajita. Y además va a tener lo que es los acúfenos o tinnitus o ruidos en el oído, que son siempre, generalmente el paciente lo va a describir como si algo estuviera vibrando o como si algo le estuviera soplando, y por ende van a ser de baja frecuencia. El siguiente, por favor. Con respecto a la hepatogenia en el oído externo, generalmente son cuerpos extraños, tapón de cerumen y tapones epidérmicos, tumores y estenosis inflamatorias agudas o cicatrizales. En la membrana timpánica, su etiopatogenia más frecuente son las perforaciones, las meningitis, granulaciones, pólipos, cicatrices, retracciones y calcificaciones. Siguiente. Y en el oído medio, procesos obstructivos de la trompa de Eustaquio, la discontinuidad de la cadena osicular, otoesclerosis y la autoespongiosis, como se ve en la imagen. Siguiente. En la hipoacusia conductiva, en el carácter congénito, para el oído externo se va a presentar ausencia parcial o completa del pabellón. Como se ve en la imagen, fístulas o quiste preauricular, puede haber oreja accesoria, imperforación del conducto, anormalidades en el tamaño o forma del pabellón. Y también en el oído medio puede haber huesecillos anormales y mal formados. Siguiente. De forma traumática, en el oído externo podría darse con desgarros, traumatismos, heladuras, cuerpos extraños. En el oído medio, rotura traumática de la membrana timpánica, desconexión traumática de la cadena osicular, otitis media barotraumática y otitis media barotraumática retardada. Siguiente. Si es de patogenia inflamatoria infecciosa, en el oído externo podría ser un forúnculo de conducto externo, otitis externa, como una infección difusa, eczematosa, maligna. También podría ser otomicosis seborreica, herpética o lesiones herpéticas. En el oído medio ya también podría ser una otitis media, ya sea supurada, aguda crónica o crónica supurada, tuberculosa o sifilítica. Siguiente. De forma neoplásica, en el oído externo podemos tener una de carácter benigno, que podría ser un seruminoma o una exostosis, una neoplasia como un adenocarcinoma, un ulcurrodios, un carcinoma de células escamosas en el oído medio, un tumor glómico o un carcinoma. Diferentes hepatogenias, como en el oído externo podría ser cerumen, queratosis, obturante, quiste sebáceos, atresia adquirida y estenosis del conducto auditivo externo. Siguiente. Para el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es el interrogatorio, integrar los antecedentes, qué es lo que puede producir estas hipoacusias o empeorar una ya preexistente, investigar si ha padecido de supuraciones, hubo otorreas, vegetaciones adenoideas en la infancia, traumatismo sobre el oído y antecedentes familiares de hipoacusia. También es muy importante el tiempo de la enfermedad y la evolución. Siguiente. En la otoscopía tenemos que buscar lesiones del oído externo que no suelen plantear problemas diagnósticos y son patologías que en un momento dado producen una obstrucción de luz. Siguiente. La acumetría se va a caracterizar por un rine negativo en el lado afecto. El paciente va a escuchar mejor por la vía ósea. En el Weber va a ser lateralizado hacia el lado enfermo, ya que va a existir un obstáculo en la vía conductiva del oído medio afecto y actuará como un resonador, y el sonido se oirá más fuerte en el oído afectado. Y el Schwab-Wash, que es prolongado. Siguiente. En la audiometría se va a observar una diferencia entre la vía aérea y la ósea, mayor a 15 decibeles. La vía ósea se va a conservar en valores normales. Es importante recordar que la máxima
pérdida auditiva y la hipoacusia de conducción no debe superar los 60 decibeles, ya que en estos casos habría que sospechar una enfermedad coclear. La gráfica que se muestra es asimétrica y con respecto al oído contralateral o unilateral, con mayor frecuencia se alteran las frecuencias graves y esto indica alteraciones en cuanto a la rigidez, como una autoesclerosis. Y cuando existen alteraciones de los tonos agudos, indica la afección es por colección de líquidos y unas curvas planas nos van a indicar alteraciones de máxima impedancia. Siguiente. Bueno, para proseguir en cuanto a la impedanciometría, vamos a ver que va a ser una prueba diagnóstica objetiva, ¿no? Que va a valorar qué cosa, las curvas de timpanometría y reflejo estapedial. Esto también evalúa lo que es la movilidad integrada de la membrana timpánica, la movilidad integrada de la cadena osicular y la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Siguiente, por favor. En las pruebas de imágenes, como ya vimos en el comienzo, era importante la tomografía, dentro también la gamografía ósea y la resonancia magnética, ¿no? Que nos va a permitir valorar ¿qué? La agresividad de lo que es la osteitis y también podemos ver las extensiones del proceso de tejidos adyacentes. Se puede observar colecciones líquidas de secreciones del oído, se puede ver trazos de fracturas por trauma y también tumoraciones. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento es dependiente de la región o estructura alterada y de lo que es su magnitud. Y vemos acá que todas las causas de hipoacusia de conducción son potencialmente tratables. En la imagen podemos ver una prótesis, ¿no? Que está sustituyendo el martillo y el yunque. Y vamos a ver que el estribo está presente, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando ya de la hipoacusia neurosensorial, siguiente. Vamos a ver que es un tipo de pérdida de la audición, ¿no? Que definimos como hipoacusia. En general vamos a ver que ocurre por daño del oído interno. ¿A qué? Al nervio, ¿no? Que va del oído al cerebro, que es el nervio auditivo, o al cerebro mismo, ¿no? Que va a ser central. En la epidemiología vamos a ver que si bien ocurre, ¿no? A cualquier edad, en las consultas cotidianas es más común en quienes, en los pacientes adultos y sobre todo en los adultos mayores, ya que esta afecta, ¿no? Notoriamente su calidad de vida. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la etiología, tenemos tres, ¿no? Las prenatales, las perinatales y las postnatales. En las prenatales se relaciona en un 60% a las genéticas, ¿no? Ya sea sindrómica o no sindrómica, y en las adquiridas en un 40%. En cambio, en las postnatales también se relacionan más adquiridas que hereditarias. Siguiente. Ahora, empezamos. En las causas congénitas, ya decía que son genéticamente el 60%, ¿no? Son sindrómicas o no sindrómicas aisladas. Vamos a ver que estas van a ser recesivas en un 80%, dominantes en un 15-18%, ligadas al cromosoma X en un 2% y asociadas a mutaciones también de mitocondrial en un 2%. En estas, en las sindrómicas, podemos tener el síndrome de Alport, el síndrome de Usher, de Pendred, Waardenburg y el síndrome brachiotorrenal. En cambio, las no sindrómicas o aisladas es por alteraciones en las conexinas de 26 y 30, en el gen OTOF, OTOF, ¿no? Gen TECTA y el gen A1555G. Y en las no genéticas, que representan el 40% entre las congénitas, tenemos factores, ¿no? Como la prematurez, la hipoxia, la hiperbilirrubinemia, torches, también malformaciones cocleares del oído interno y cocleares y del oído interno, y ototoxicidad. Siguiente. Hablando ya de las adquiridas, a la cabeza pensamos en causas infecciosas, ¿no? Como bacterias, en este caso la meningitis. Pueden ser virales como la papera, el sarampión, rubiola, parainfluenza. Y lo que hablábamos, el torches, ¿no? O torches, que es el toxoplasma, dentro de otros patógenos como varicela, también vemos la hepatitis, el Coxsackie, el virus, el Epstein-Barr, el parvovirus, pilomavirus, la malaria y la tuberculosis. Tenemos como también la rubiola, citomegalovirus, herpes simple y la S, ¿no? Que es de sífilis, al final de torches. Ahora, vemos también los traumatismos encefalocraneanos, enfermedades autoinmune, la radiación y quimioterapia, así como los ototóxicos, ¿no? Fármacos ototóxicos. Siguiente. En la clasificación tenemos una temprana y una tardía.
La temprana se relaciona con lo que es los UTIs, los ototóxicos, la hiperbilirrubinemia, torches que hablábamos anteriormente, las afecciones sindrómicas y las afecciones craneofaciales. Y en las tardías se relaciona como por ejemplo el citamomelovirus, ¿no? También el torches, la meningitis. Tenemos acá lo que es la neurofibromatosis de tipo 2, a los síndromes, ¿no? Como de Usher, Waardenburg, el de Alport, el de Pendret. Y también se relaciona a neuropatías, ¿no? O síndromes también neurodegenerativos, así como infecciones postnatales y afecciones de lo que es el... Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver que también es importante ver según la pérdida auditiva, ¿no? Esto se va a relacionar a en función a lo que es la media de la frecuencia de conversacionales de 500 a 200 Hz. Vamos a ver que tenemos leve, moderada, severa y profunda. En el caso de los leves son de 20 a 40 decibeles, moderada de 41 a 70 decibeles, severa de 71 a 90 decibeles y la profunda de 9 a 110, ¿no? Ahora, vamos a ver que también existe la pérdida auditiva total, ¿no? O también conocida como cofosis, que va a ser esta superior a la pérdida de 110 decibeles. Siguiente, por favor. Bien, continuamos con diagnóstico. Para el diagnóstico es importante que nosotros tengamos en cuenta dos cosas. Lo primero es que a diferencia de las hipoacusias de transmisión, donde probablemente encontremos alteraciones estructurales que a veces están netamente vinculadas, el 60% pueden llegar a ser congénitas, entonces pueden estar vinculadas a otro tipo de malformaciones craneofaciales, como por ejemplo el síndrome de Treacher-Collins. A diferencia de esta, las neurosensoriales pasan bastante por desapercibido. ¿Por qué? Porque la estructura aparentemente es normal. Cuando ven a un niño que tiene una hipoacusia neurosensorial, generalmente no se observan las anomalías estructurales a simple vista. Es por eso que es importante que nosotros hagamos una evaluación temprana. Uno, y dos, que el diagnóstico precoz siempre es importante. Generalmente, a los niños que tienen alteraciones neurosensoriales recién se les nota cuando no tienen problemas para comunicarse, problemas en el lenguaje. Entonces, es allí, por ejemplo, donde los familiares toman como una señal de alarma y comienzan a llevar al niño a distintos especialistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el momento del diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial? Lo primero serían los antecedentes perinatales, ¿no? Cómo ha sido la evolución del embarazo, si es que ha habido algún tipo de infección de la madre que no se ha diagnosticado, que no se ha tomado en cuenta al momento de la evaluación del niño. La evaluación clínica, en este caso hablamos, por ejemplo, dentro de los antecedentes también, ya, tenemos que hablar, por ejemplo, que los niños pueden haber sufrido de problemas o de sucesos como, por ejemplo, la hipoxia perinatal, la hiperbilirrubinemia, el bajo peso al nacer, que está muy relacionado con las hipoacusias menor a 1500, la prematurez o las infecciones, como por ejemplo, ya mencionó Brian, de descartar los TORCH. Asimismo, la administración de antibióticos ototóxicos como la gentamicina, la amikacina a las pacientes que están embarazadas. Hay que tener también de suma importancia ver cómo está el estado metabólico del niño, autoinmune, si es que va a tener alguna enfermedad autoinmune, si es que es infeccioso, principalmente tener en cuenta las enfermedades que están más relacionadas a lo que son alteraciones de la hipoacusia, como por ejemplo el citomegalovirus, la sífilis, la rubiola, el sarampión, que se evalúan con los TORCH. A los niños que nosotros tenemos alguna sospecha de que va a tener algún tipo de alteración o que tiene algún tipo de alteración de hipoacusia, es recomendable hacer los TORCH. La función tiroidea, cómo se encuentra la función tiroidea, cómo es la función renal. Ahora, después de que hacemos la evaluación clínica, viene la evaluación audiológica completa. Y puede estar sumada a esta evaluaciones con imágenes como el TAC o la resonancia magnética, básicamente para ver el estado del nervio auditivo, si es que ha habido algún tipo de inflamación. En este caso es de resaltar, por ejemplo, la meningitis. Las meningitis en neonatos está causada principalmente por Escherichia coli.
Entonces, se produce una alteración a nivel del nervio por la gran reacción inflamatoria. Esto puede ser evidenciado así en imágenes como por ejemplo las TAC, que serían las más sencillas de pedir. Laboratorios, los TORCH, las inmunológicas y las metabólicas. Y también si es que hay alteraciones, digamos, asociaciones de malformaciones craneofaciales, algún tipo de malformación, por ejemplo, renal, que está más implicado con hipoacusias o agenesias, un estudio genético. Ante la confirmación de la hipoacusia neurosensorial, nosotros tenemos que hacer exámenes mucho más específicos respecto a lo que es en este caso la audición, la evaluación de la conducta, la autoemisión acústica, la audiometría. Los potenciales evocados auditivos son importantes para niños que son muy pequeños, en los cuales no podemos hacer pruebas como por ejemplo la audiometría, en este caso Rinne o Weber. Y la impedanciometría. Entonces, ¿cómo vamos a ver a lo que es la audiometría tonal? Generalmente este examen está indicado en niños que ya son un poco más grandes, que pueden comprender en general cómo se realiza el examen. Podemos dar indicaciones. Sería lo ideal que las hipoacusias neurosensoriales se diagnostiquen antes de que llegue la etapa del lenguaje para no tener mayor complicación. Entonces, pero como vemos una hipoacusia neurosensorial en la audiometría, primero no vamos a ver este gap, ¿no? Esta brecha de la vía ósea y la vía aérea. Lo primero. Y lo segundo es que vamos a ver que hay una disminución o las fracciones van a estar debajo del umbral, que es 20 decibeles, y va a incrementarse a medida de la frecuencia y de la tonalidad. Entonces, esta sería una imagen clásica de una hipoacusia neurosensorial bilateral. ¿Qué enfermedades deberíamos tener en cuenta? Principalmente, como ya mencionamos, quizás las 5 principales, que son la rubiola, la sífilis, el citomegalovirus, sarampión. Me falta uno más. Ya, bueno, ahorita voy a recordar. Pero dentro del ambiente hospitalario es muy importante recordar que el citomegalovirus es una enfermedad, una infección que es de fácil transmisión. Entonces tenemos que tener en cuenta porque es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial congénita. Esta puede darse de inicio temprano o tardío. Y generalmente, si es que se da este contagio en lo que es el ambiente hospitalario, se va a manifestar antes de los 6 meses de vida. El diagnóstico ideal es que sea desde el nacimiento hasta los 21 días, porque va a haber antígenos positivos en orina. Ahora, esto es importante. El 85% de los pacientes van a permanecer asintomáticos y el 15% recién van a ser asintomáticos, mostrando del 40%, y si son sintomáticos, 40-60% van a manifestar hipoacusia neurosensorial. Entonces, si al nacimiento se detecta la hipoacusia en el contexto de causa sindrómica, lo primero a valorar es la causa más frecuente, que en este caso sería la infección por citomegalovirus. Dentro de las imágenes, tendríamos que ver cuáles son las malformaciones que tenemos. Las malformaciones de inicio temprano o inicio tardío. Las de inicio temprano, como el síndrome de braquiotorrenal, la de Waardenburg o la de Charge. Mientras que de inicio tardío tenemos la de Alport, la de Jervell o la de Usher. Cuando hablamos de inicio temprano, también tenemos las malformaciones de oído interno, serían la aplasia de Michel o la aplasia coclear, que nos darían este tipo de hipoacusias, mientras que de inicio tardío sería la hipoacusia coclear de Mondini. En la resonancia magnética, a las enfermedades que podemos nosotros detectar bajo esta modalidad sería de inicio temprano las etapas de fibrosis, como la meningitis, que mencionamos que es una hiperreacción inflamatoria ante la infección por Escherichia coli, y que detecta principalmente la agenesia o la fibrosis del nervio auditivo, mientras que de tardío sería la osificación de la cóclea o las alteraciones encefálicas por citomegalovirus. El tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos divididos en dos los tratamientos médicos, que se van a básicamente enfocar en medidas preventivas, como por ejemplo evitar el uso de fármacos que son ototóxicos y pueden causar hipoacusias neurosensoriales, el uso de protectores auditivos en personas que trabajan, en general esto más que nada para
hipoacusias adquiridas, para evitar el trauma acústico. Y también cuando, cuando la detección temprana de la utilización de audífonos, cuando la audiometría es mayor a 40 decibeles. Dentro del quirúrgico, existe casos que sí, a pesar de la receta de audífonos, persiste la hipoacusia. Entonces, allí es donde ponemos intentar lo que es el implante coclear o en este caso vinculado a patologías adquiridas como por son los schwannomas o vestibulares, que generalmente, por ejemplo, son tumoraciones que tienen tratamiento quirúrgico. Otras, entonces, la hipoacusia neurosensorial congénita corresponde a aquella que se va a manifestar desde el nacimiento. Va a afectar de 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos y es más frecuente que la fenilcetonuria o el hipotiroidismo congénito. El 50% es adquirida y otro el 50% es genética, aunque la genética puede llegar de 60% hasta el 60%. Requiere una evaluación adecuada y un tratamiento. Es importante lo que mencionamos al inicio, que un tratamiento o un diagnóstico precoz, que principalmente o idealmente sería antes de los 6 meses, ya debe ser tratado con los audífonos si lo requiere. Otro tipo de hipoacusis que quizás debemos recordar, por ejemplo, es el schwannoma vestibular, que este es un tumor benigno de crecimiento lento con una ubicación de difícil acceso. Tiene un comportamiento biológico predecible y se va a presentar en personas principalmente añosas. Requiere una evaluación completa que ya explicaron en la anterior exposición. Y como ven, este sí va a presentar este tipo de audiometría, de gráficos. Puede realizarse radioterapia, pero el goal siempre va a ser la quirugía o la intervención quirúrgica. La hipoacusia súbita se va a definir como la pérdida neurosensorial de 30 o más decibeles en al menos 3 frecuencias contiguas dentro de un periodo, esto es importante, de 72 horas. La etiología es idiopática, solo del 7 a 45% de pacientes se puede identificar una etiología atribuible o una causa atribuible. El tratamiento siempre debe solicitarse primero una audiometría y una impedancia para ver cuál va a ser el periodo de evolución. Y el trauma acústico se va a denominar trauma acústico al deterioro de la audición producido por la exposición a un ruido. Generalmente es muy agudo, puede ser de manera aguda, como por ejemplo un ruido muy fuerte, o puede ser de manera crónica, que se va a presentar en pacientes que van a estar expuestos en factores de riesgo constantes, principalmente vinculados al campo laboral. Entonces la evaluación va a mostrar una audiometría que muestra un daño característico en la frecuencia de 4000 y se prolonga hasta los 6000. El tratamiento es eliminar la fuente sonora o eliminar el factor de riesgo o la exposición, lo que son el uso de protectores auditivos también, la evaluación completa. Y por último, la presbicia, como ya mencionaron en la exposición anterior, se va a corresponder a la pérdida de audición en un adulto mayor. No solo es por envejecimiento celular, sino también que a medida que avanza la edad, hay una mayor exposición a lo largo de la vida. Estamos hablando de años de exposición a ruidos intensos, infecciones, ototóxicos, etcétera, que el daño se va acumulando y da como consecuencia la presbicia. Tiene que hacerse una evaluación completa y para el tratamiento, si es que el promedio tonal puro es de frecuencias de 500 a 400 Hz y mayor a 40 decibeles bilateral, está indicado el uso de audífonos. Eso sería todo. Gracias.
Chicos, continuemos. Ahora hablemos del neurinoma del acústico. Como han estado mencionando sus compañeros, la hipoacusia neurosensorial versus la de conducción, la pérdida de la hipoacusia de conducción es de 60, no va a bajar más allá de los 60 decibeles, versus una hipoacusia neurosensorial, que esta sí puede ir por debajo de los 60 decibeles, ¿ok? Entonces, todo lo que han estado hablando, básicamente, pues las causas, ¿no? Patología congénita, atresia, ya sea del oído externo, del oído medio, incluso del oído interno. Y una causa de esta hipoacusia, pues el neurinoma del acústico, que lo van a presentar y es una patología rara, pero es buena conocerla. Tiene indicaciones quirúrgicas, no siempre se opera el neurinoma del acústico, tiene determinadas indicaciones quirúrgicas, ¿ya? A ver. Bueno, ante todo, muy buenos días, doctora Roxana Zúñiga Leiva, compañeros todos. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a hablar acerca del neurinoma del acústico, para lo cual primero hablaremos de su definición. Este neurinoma del acústico también es conocido como el schwannoma vestibular, ¿no? Y para hablar acerca de su definición, tenemos que saber que estas son neoplasias que van a derivarse de la cubierta de las células de Schwann, sobre todo de los nervios craneales, de las raíces medulares y del nervio periférico, ¿no? Y para ello tenemos que conocer sobre todo bien la anatomía del oído. También este neurinoma del acústico es una neoplasia benigna, la cual se va a originar de la rama vestibular del octavo nervio craneal, ¿no? Y como vemos en la imagen de la derecha, el neurinoma acústico se ubica cerca del nervio coclear. Dentro de la epidemiología va a ser el tumor más frecuente dentro del ángulo pontocerebeloso, que se va a ubicar en el 90% de los casos, ¿no? Y la frecuencia de estos tumores se va a encontrar de 1 en 100.000 personas, y sobre todo va a ser más frecuente en mujeres. Se va a predominar sobre todo en la quinta a séptima década de la vida, y se observa sobre todo de manera bilateral en el 5% de estos casos, ¿no? En cuanto a la anatomopatología, en su origen, esta se va a originar en la porción vestibular del nervio, en la región de escarpa, ¿no? Cerca de las terminaciones de las leptomeninges. Y va a haber una proliferación celular que va a originar el antígeno nuclear Ki-67. Como he mencionado, por lo general es unilateral, pero en el 5% de los casos va a ser bilateral, ¿no? Y la superficie externa va a ser irregular y está constituido sobre todo por nódulos firmes y paredes quísticas delgadas. En imagen, ¿no?, podemos ver cómo es la conformación de este tumor. Dentro de la histopatología, como he mencionado, se origina de las células de Schwann, ¿no? Y van a tener una cápsula que son ricas en reticulina y pobre en colágeno. Y dentro de las ramas compactas en empalizada van a tener un núcleo espinoso y un área central clara, ¿no?, que es denominado como los cuerpos de Verocay. Dentro de sus características, va a ser un tumor de crecimiento muy lento, puede haber isquemia del nervio por el crecimiento tumoral y pueden haber dos patrones de crecimiento. Dentro del primer patrón tenemos el tipo A de Antoni, o también compacto, que podemos ver en la imagen del lado izquierdo, y el tipo de Antoni, que va a ser de característica laxa y reticular, ¿no?, como es el del lado derecho. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en los estadios iniciales, bueno, se va a caracterizar, ¿no?, por afección netamente de lo que es el nervio vestíbulo-coclear, independientemente en la afección del nervio coclear, que va a ser, bueno, en el cual se va a presentar en la mayoría de los pacientes, específicamente un 95% de ellos, nos va a dar la sintomatología, ¿no?, como es pérdida de lo que viene a ser la audición y el tinnitus. En la afección del nervio vestibular, si bien va a ser solo en un 61% de los pacientes, bueno, nos va a presentar a los pacientes con sensaciones vertiginosas, ¿no? Adicional a ello, puede tener una inestabilidad leve en un 80% de estos pacientes. Otros síntomas pueden ser acúfenos y pérdida de discriminación al habla, que progresa hacia una hipoacusia neurosensorial, ¿no? En los estadios avanzados podemos ver afección de los pares craneales, ya sea el loculomotor,
el trigémino, la fluorescencia el facial, y la presencia del nistagmo optocinético, ¿no? Pérdida de lo que es el reflejo corneal y la parálisis facial. Adicional a ello, la parálisis facial por afección del nervio facial, el paciente puede presentar lo que viene a ser xerostomía, xeroftalmia, ¿no? Y también se puede ver el síndrome de hipertensión endocraniana, que va a presentar, ¿no?, cefalea, visión borrosa y el paciente papiledema, ¿no? Siguiente. En cuanto al cuadro, estadios de lo que viene a ser Selznick, el cuadro clínico del neurinoma también se puede dividir en 4 estadios, ¿no? De acuerdo al grado de compromiso del conducto auditivo interno y la cisterna pontocerebelosa, dando, bueno, ¿no?, distintos signos y síntomas dependiendo del estadio. En general, este estadiaje se va a dar por el hecho de cuánto va de diámetro va a medir lo que viene a ser el neurinoma. En general, esto se puede extender, ¿no?, hasta 4 centímetros de diámetro, considerándose pequeño, cuando mide con aproximadamente de 1.5 centímetros, moderado de 1.5 a 3 centímetros y grande mayores a 3 centímetros, ¿no? Vamos a tener la primera estadio, que sería el intracanalicular, en los cuales va a tener la sintomatología de hipacusia, vértigo y acúfenos. El estadio cisternal, que por lo general el neurinoma va a medir menor a 2.5 centímetros, donde vamos a ver una sintomatología con un empeoramiento de hipacusia, disminuye el vértigo y el desequilibrio se hace más evidente. El estadio de compresión del tallo cerebral, vamos a tener lo que es hipoestesia corneal, cefalea occipital y inicio de la ataxia. Y lo que es el estadio de hidrocefalia, que bueno, sería una hipoestesia corneal, cefalea occipital e inicio de la ataxia, ¿no? Siguiente. En cuanto al diagnóstico, en la audiometría tonal vamos a tener una pérdida de tonos agudos. Se considera que esta prueba, bueno, va a ser una de las principales o la mejor de la detección inicial para lo que viene a ser el diagnóstico del neurinoma, ya que solo el 5% de los pacientes tendrán una prueba normal. Los resultados generalmente muestran una pérdida auditiva neurosensorial asimétrica, generalmente más prominente en las frecuencias más altas, ¿no? También se le puede hacer una electronistagmografía, donde vamos a presenciar una hiporreflexia del lado afectado y una preponderancia direccional al lado sano, ¿no?, en el 80% de los casos. Siguiente. En lo que es estudio de imágenes, podemos pedir una radiografía, ¿no? Puede ser una proyección de Stevens y una transorbitaria comparativa. En lo que es la tomografía, existe un 15% de falsos negativos y el neurinoma no se aprecia, ¿no?, sin medio de contraste por lo general. Siguiente. Continuando con la exposición, también vemos dentro de los exámenes radiológicos la resonancia magnética. Es el método más sensible en realidad, ¿no? Incluso también es el método para el abordaje, ya sea de una cirugía abierta o ya sea también por una radioneurocirugía. Cuando hablamos de resonancia, siempre es bueno se recomienda, ¿no?, la utilización del contraste del gadolinio. Y como estaba diciendo, esto va a ser muy importante incluso para el diagnóstico diferencial. Dentro de la resonancia es bueno diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, de la aracnoiditis localizada, del nervio vestibular, o el loop de la arteria auditiva, ¿no?, que comprime en realidad el octavo par craneal, el síndrome de Reissenhahn o de mangiomas cavernosos. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, si bien es cierto, se basa en la resección quirúrgica, ¿no?, en un solo tiempo con preservación de las funciones neurológicas. En realidad, lo importante dentro del tratamiento se debe evaluar, como bien dijo usted, doctora, ¿no?, la doctora, se debe evaluar muchas alternativas posibles, como por ejemplo la edad, el tamaño de la lesión, la aparición e intensidad, los síntomas otológicos, inclusive la velocidad de crecimiento o condiciones físicas y psiquiátricas del propio paciente, ¿no?, para el propio abordaje. Porque hay pacientes que, por ejemplo, no toleran el mismo tratamiento abierto. Por eso es muy importante la radioneurocirugía para tumores de pequeño tamaño, ¿no? Incluso esta radioneurocirugía debe estar evaluado por un neurofisiólogo.
que justamente va a evaluar toda la competencia fisiológica, ¿no? De este tipo de nervios que pueden ser alterados por una cirugía abierta. Pero esto no implica que una radioneurocirugía lleve a un tratamiento completo, ¿no? Porque normalmente esta radioneurocirugía es a tiempo prolongado, pero no es un tratamiento total, completo, como sí es la cirugía abierta, por ejemplo. Cuando hablamos de una cirugía abierta, en realidad es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, ¿no? Suponiendo una curación en casi todos los casos, a comparación de la neurocirugía que no es así. Siguiente, por favor. Por ejemplo, si hablamos de cirugía, vamos a hablar, por ejemplo, de la vía subtemporal, que justamente se utiliza para tumores intracaniculares, tumores de menores a 1.5 centímetros. Es una de las opciones, ¿no? El otro es la vía o el retrolaberíntica o translaberíntica. Permite el abordaje, o sea, tiene la desventaja de destruir el laberinto, ¿no? Con pérdida de la audición, pero también tiene la ventaja de encontrar al nervio facial y tratar de conservar ese nervio. Pero lo malo de este tratamiento es justamente la destrucción, ¿no? Del laberinto, ¿no? Con irremediable pérdida de la audición. La otra vía es la suboccipital, ¿no? Que justamente permite el abordaje del conducto auditivo interno y la extracción de neurinomas de todo tamaño, en realidad, como ahí dice en la diapositiva, ¿no? Esta vía neuroquirúrgica posibilita la eliminación de todo tipo de neurinomas, ¿no? Sin comprometer el oído y sus estructuras en todo caso. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Falta algún grupo para exponer, chicos? Listo. Doctora, buenos días, doctora Rosana, buenos días, compañeros, buenos días. Vamos a poner a vuestra consideración esta exposición del grupo 4. Bueno, vamos a empezar hablando del síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Siguiente, por favor. Este síndrome de Ramsay-Hunt lo van a recordar, o bueno, todos ya lo habrán visto, pero ahorita ha sido atacado este cantante Justin Bieber, si no me equivoco, por este síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Bueno, este síndrome fue descrito por primera vez por el neurólogo estadounidense James Ramsay-Hunt en el año de 1907, ¿no? Quien introdujo el término de herpes zóster óptico y por el cual el síndrome lleva su nombre, ¿no? También, como ya les dije, ¿no? Este síndrome también es conocido, tiene 3 nombres, ¿no? En sí, ¿no? Herpes zóster óptico, ¿no? También lo conocen como zóster geniculado o como también lo van a encontrar como ganglionitis geniculada herpética. Este síndrome es una complicación de la reactivación del virus de la varicela zóster en el ganglio geniculado del nervio facial. Pero como este ganglio tiene mucha cercanía con otros nervios y estructuras anatómicas, su forma de presentación puede ser muy variable. Tiene una triada muy característica, el cual consiste en lo que es una atalgia, un exantema eritematoso vesicular. Esto más que todo lo van a poder ver en lo que es el pabellón auricular o la cavidad oral ipsilateral, ¿no? Del mismo lado. Y también va a estar acompañada de la parálisis facial, ¿no? Justamente este cantante es lo que presenta, ¿no? Justin, ¿no? Justin Bieber. Asimismo, esto puede afectar, nos dice, a otros pares craneales, ¿no? Al quinto, al octavo, también al noveno, al 10º y al 11º par, ¿no?
Esta enfermedad se puede dar a cualquier edad, ¿no? Es raro un poco en lo que es la infancia. Y frecuente prodromo viral, esto más que todo, ¿no? Va a ser con lo que es la febrícula o fiebre. Siguiente, por favor. Ahora, este síndrome nos va a producir lo que es una otalgia unilateral, ¿no? Precede lo que es una erupción vesiculosa que puede manifestarse en lo que es el conducto auditivo externo, la concha, el pabellón, ¿no? Aunque también nos dice que puede verse lo que es en el cuello, la cara, mucosa bucal o lengua, ¿no? Ahí como podemos ver en la imagen. Ahora, lo que es la parálisis facial que también se presenta acá, ¿no? Nos dice que va a aparecer un 20% de los casos de herpes zóster óptico, ¿no? Antes o después de lo que son las lesiones cutáneas. Esto se va a dar de una manera brusca y completa. Siguiente, por favor. Ahora, en este síndrome, algo que es bueno que se da, como lo dije, ¿no? Es la parálisis facial periférica, donde va a destacar lo que es la caída de la comisura de la boca, ¿no? Podemos ver en la imagen, en el lado izquierdo, y la imposibilidad de cerrar el párpado, ¿no? Además va a existir lo que es el borramiento, ahí en la imagen, ¿no? De lo que son las arrugas de la frente, ¿no? Así vamos a poder reconocer. Siguiente, por favor. Ahora, también se va a estar acompañado de otros síntomas, ¿no? Lo dice, a veces hay síntomas, por ejemplo, cuando hay afectación del quinto par craneal, va a darse lo que es la hipoacusia, náuseas, vómitos, dolores neurálgicos o erupción en lo que es la hemicara. Cuando va a haber afectación del séptimo, del octavo par craneal, esto por la proximidad, más que todo esto, como les decía, ¿no? Al ganglio geniculado, vamos a tener que los pacientes van a presentar acúfenos, vértigo y nistagmus. Existe también, bueno, pero raramente cuando está asociado a los pares, el 9, el glosofaringio y el vago, ¿no? Con dolores faringios y vesículas en lo que es mi paladar, la úvula y los pilares amigdalinos. Acá también nos dice que pueden encontrarse asociaciones con trastornos de los nervios motores oculares y lo que son los nervios olfatorios. Siguiente, por favor. Bien, para lo que es el diagnóstico clínico, la mayoría de pacientes, es decir, más o menos un 60%, se va a recuperar, ¿no? Sin dejar ningún tipo de secuelas en cuanto a la motilidad facial. El peor pronóstico se dará en pacientes ancianos, y generalmente si es que hay una afectación en lo que es la función cocleovestibular, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la clasificación clínica de Ramsay-Hunt, acá lo podemos dividir en 4 estadios, ¿no? El estadio 1 se va a caracterizar en la clínica por una otalgia, erupción de vesículas en el territorio del nervio facial. Entre las posibles secuelas hay una posible neuralgia posherpética. En el estadio 2, la clínica se va a caracterizar por el estadio 1, es decir, otalgia o erupción de vesículas, ¿no? Más una parálisis facial periférica, ¿no? De carácter periférico, homolateral. Las secuelas, hay una posibilidad de parálisis facial entre el 35 y 44%. El estadio 3, conocido como el síndrome de Sicard, en el cual la clínica se caracteriza por estadio 2. Adicional a esto se presenta acúfenos, hipoacusia, crisis vertiginosa. Y entre las posibles secuelas que puede dejar un Ramsay-Hunt estadio 3 están los acúfenos e hipoacusia irrecuperable. El estadio 4, en el cual se caracteriza por que hay una afectación de otros pares craneales, ¿no? Sobre todo a nivel del quinto par. En las secuelas hay neuralgia en la cara, lesión oftálmica, afectación de otros pares, como bien dijimos, ¿no? Del 9º y el 10º, dolores faringios, vesículas en mi paladar, la úvula y pilares amigdalinos. Hay trastornos en los nervios motores oculares y los nervios olfatorios. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la evaluación clínica de motricidad, como su nombre lo dice, nos ayuda a evaluar la motricidad facial, ¿no?
y también cuantificar lo que es la evolución de los pacientes, ¿no? Ante el Ramsay-Hunt. Podemos realizarla en el primer examen, en la primera exploración física, ¿no? Para de esta manera poder estadificar la motricidad. También se recomienda realizarlo en los días posteriores, ¿no? Al tercer día, al séptimo día, al 12º, y ver si es que la patología se ha estabilizado o ha presentado una evolución, ¿no? Así como también la posible existencia de secuelas y el nivel de gravedad. Para esto es importante conocer lo que es la clasificación de House-Bragman, en el cual consta o está constituido por 6 grados, ¿no? El grado 1, que vendría a ser normal, ¿no? El grado 2, en el cual hay una ligera debilidad muscular. En reposo hay una simetría normal, no se presentan sincinesias ni contracturas, no hay espasmos faciales, por lo que en podemos decir que la disfunción es leve, ¿no? El estadio 3 hay una diferencia, ¿no? Entre ambos lados, una asimetría, ¿no? Que no llega a ser desfigurante, pero sí hay una incompetencia para el cierre palpebral completo, ¿no? Todavía hay movimientos de la región frontal, hay una asimetría en la comisura vocal en movimientos máximos, por lo que aquí ya la disfunción se considera moderada. Perdón. En el estadio o en el grado 4 hay una debilidad y asimetría que ya se puede decir que es desfiguradora, ¿no? En reposo, la simetría y tono normal, no hay movimiento de región frontal y hay una imposibilidad para cerrar el ojo totalmente, ¿no? Acá ya se presentan lo que son las incinencias y el espasmo facial, por lo que ya podríamos decir que es una disfunción grave. En el grado 4 hay una ligera actividad motora perceptible, ¿no? Y en reposo ya se puede ver incluso una simetría. Y en el grado 6 no hay movimiento facial, hay una pérdida del tono, ¿no? Por lo que aquí la disfunción es total. Siguiente, por favor. Entre las manifestaciones clínicas, tenemos que resaltar que el síndrome de Ramsay-Hunt se presenta de forma inespecífica, ¿no? Puede manifestarse inespecíficamente, por lo que esto va a dificultar el diagnóstico. Pero ¿cómo podemos sospecharlo clínicamente? Es hacer un seguimiento a los pacientes, ¿no? Y sobre todo, como se ve en las imágenes, tratar de visualizar lesiones ampollosas en el pabellón auricular, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver en esta lámina lo que es cómo es que va evolucionando generalmente, ¿no? Lo que es este síndrome. Generalmente se va a presentar para empezar, ¿no? Un síndrome infeccioso general, el cual se nos dice que inicia con un estadio gripal, ¿no? Con malestar general, incluso febrícula, y que suele desaparecer a la semana, ¿no? Luego puede aparecer anemia, el cual es el dolor intenso, ¿no? Con sensación de ardor. Erupción vesiculosa, en el cual las vesículas son transparentes, ¿no? Con un fondo rojo. Y por último, que ya sería podríamos decir, etapa tardía, cuando hay parálisis facial, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, en este síndrome de Ramsay-Hunt vamos a encontrar factores de buen pronóstico y aquellos que tengan un mal pronóstico para la recuperación del paciente. En este caso, los factores de buen pronóstico principalmente va a ser la aparición de la parálisis posterior a la erupción. Asimismo, que la aparición del movimiento antes de las 2 semanas y bueno, un inicio precoz, ¿no? Un inicio antes de las 72 horas van a indicar un buen pronóstico para el paciente. Entre los factores de mal pronóstico, vamos a tener la parálisis de alto grado en la escala de House-Bragman, mayormente a partir del grado 4, ¿no? Una rápida evolución de la enfermedad indica un mal pronóstico. La presencia de ojo seco, el inicio tardío del tratamiento posterior a las 72 horas.
Y también se encuentran aquellas características propias del paciente, ¿no? Como edad avanzada, diabetes mellitus, el vértigo y la hipertensión arterial o alguna otra comorbilidad que presente el paciente. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones más importantes que puede ocurrir en el síndrome de Reissenheim, vamos a tener lo que es la ataxia cerebelosa, la mielopatía inflamatoria, lo que es la meningoencefalitis o una neuralgia posherpética. Y bueno, en cuanto a la mejora del cuadro, vamos a definirlo principalmente por una recuperación funcional, ¿no? Si el paciente empieza a recuperar el movimiento, a nivel de la musculatura facial. Esto también se puede definir que con el tratamiento dentro de las 7 a 10 días y por la ausencia de algunas complicaciones, ¿no? que se pueden ver, ¿no? Si ya hay ausencia de lo que es conjuntivitis, incinesias, úlcera corneal, blefaroespasmo y o algún otro estropión de párpado inferior, va a ser un indicativo de que ahí vamos a encontrar una recuperación funcional adecuada para el paciente. Siguiente, por favor. Para nuestro tratamiento se recomienda el uso de lo que es el aciclovir oral en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas. Asimismo, el uso de analgésicos y corticoides orales. Estos van a ser iniciados desde el momento del diagnóstico. Y se recomienda el uso de lo que es prednisona, 1 miligramo por kilo de peso al día, repartido en 2 dosis entre 3 y 5 días. Y esto se debe continuar con una pauta descendente de tratamiento, ¿no? Hasta completar 10 días de tratamiento. Y se debe optar por lo que son las medidas de protección ocular. Algo a tener en cuenta es que no ha habido evidencia de que la rehabilitación asociada a los corticoides mejoren el pronóstico de la enfermedad, pero sí se recomienda el uso de los corticoides, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de pacientes adultos mayores de 50 años inmunocompetentes, se ha recomendado el uso de lo que es el famciclovir y el valaciclovir. Esto para lo que es la prevención del dolor asociado al herpes zóster auditivo, ¿no? En aquellos pacientes inmunodeprimidos o en tratamiento quimioterápico, se precisa lo que es el aciclovir por vía intravenosa. Esto en dosis de 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas entre 7 a 10 días, seguido de un tratamiento por vía oral durante 7 días adicionales. Y bueno, los corticoides van a permitir luchar contra los síntomas, ya que las lesiones histológicas van a ser esencialmente inflamatorias, ¿no? No habrá habido evidencia de que se asoció a una mayor recuperación, pero son necesarios los antiinflamatorios, no esteroideos. Siguiente, por favor. Gracias. Listo, chicos. En cuanto a parálisis facial, yo voy a hacer también el tema. Se les va a explicar mejor cómo se diagnostica una parálisis facial, porque no solo el nervio pasa por el oído. Entonces sí tiene un gran recorrido a través del oído, pero para saber, digamos, a qué nivel está afectado, existen exámenes, pruebas para saber a qué nivel, ¿no? Voy a coordinar con su delegada para ver qué día hacemos ya la última clase que falta, que la voy a dar yo, sobre lo que es traumatismo de hueso temporal y parálisis facial. Les voy a dejar un PDF también sobre examen vestibular y ahí terminaríamos. Me han dicho que el último día para subirle el aporte es el 24, ¿verdad? ¿O cuándo? Es el 25, doctorita. Ya, entonces el 23 yo creo que están dando su examen de la tercera unidad. Con respecto a los que porque ya le pasé ya las notas de prácticas, yo creo que el día sábado van a dar un pequeño examen oral por vía Zoom, los que han jalado, pues, ¿no? Para que recuperen esa su nota práctica y puedan dar el examen teórico, ¿ok? Entonces ya con su delegada me comunico a partir de qué hora. Yo imagino que en la tarde, a las 2 de la tarde, voy a empezar a ver lo del examen de los que les tienen que recuperar prácticas. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana, imagino. ¿Ya? Gracias, doctora.
Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias.